Ahora vamos a ver las 5 afirmaciones que nos da acerca de Satanás. Nos da 5 afirmaciones acerca de Lucero. En este texto que leímos en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Entonces, vamos a ver 5 cosas que nos dice el texto. Primero, hablando acerca del pecado, del pecado que hubo en Satanás. Primero dice, versículo 13 dice, Satanás dijo, subiré al cielo. Ya hemos hablado que Satanás era un querubín y como querubín tenía acceso a la presencia de Dios. Y ahora, cuando el texto dice subiré al cielo, ya sabemos que su intención ya no era ir solo a entrar al cielo, porque él ya tenía acceso a Dios, sino que nos da a entender que él quería ocupar el lugar de Dios. Quería que la creación le adorara a él, ya no adoraran a nuestro Dios. Él quería ocupar el trono de Dios, como quería reclamar como un derecho que no le correspondía. Entonces, la creación quería expulsar al creador, él quería tomar el lugar, él quería que toda la creación le adorara. Segundo, en el versículo 13, Lucero proclama: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Las estrellas de Dios, según la Biblia o según los textos bíblicos, nos dan a entender, según las profecías, nos dan a entender que las estrellas de Dios son los ángeles. Solo un momentito. En el libro de, en el libro de Apocalipsis nos da una referencia a eso, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos habla del dragón. Ah, habla del dragón y cómo el dragón arrastró a la tercera parte de la estrella del cielo. Entonces, ya sabemos que hubo una rebelión. Entonces, dice que junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces, lo que él quería, Satanás, era que los ángeles le adoraran a él, perdón, en lugar de a Dios. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Él junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Apocalipsis no hace referencia. Y de hecho, él arrastró a la tercera parte. Según Apocalipsis nos da a entender que esa rebelión llegó a alcanzar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Número 3, la tercera cosa que vemos del pecado de Satanás, el tercero, nos dice que en el monte del testimonio me sentaría a los lados del norte. Lo que él quería era gobernar sobre el universo. Quería ocupar el trono de Dios y ejercer la autoridad. Él dice, en el monte del testimonio me sentaría al lado del norte. Ahora, la Biblia hace una referencia de la estrella del norte. Alguien hace la pregunta, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de los cielos. El libro de Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y por la referencia bíblica sabemos que existen 3 cielos. El cielo, hasta el cielo azul que vemos aquí, es nuestro límite, el límite del ser humano y el límite de las aves. Pero de ahí existe el segundo cielo, que es hasta donde gobierna Satanás. Por eso no me extraña que existan cosas que traten de desviarla y sorprendan al ser humano. Alguien me preguntó y me dijo, ¿usted cree que existen los extraterrestres? Yo le dije, sí, existen. La Biblia dice que nosotros somos extraterrestres, no somos de este mundo, pero ya sabemos que Satanás gobierna las regiones celestes, es lo que la Biblia nos dice. Satanás tiene su límite. Pero el tercer cielo, la Biblia nos dice que está adelante de lo que conocemos y de la estrella del norte y todo eso. Entonces, pero aquí dice que él se va a sentar en el lado de su trono. Sabemos que hacia el norte está su trono, por lo que se está a entender. Él quería ocupar el trono de Dios. Esto es lo que nos da a entender también. Número 4, cuarta situación en el pecado de Satanás.
En el versículo 14, Lucero dijo esta palabra: sobre las alturas de las nubes subiré. Uh, Algunos hacen referencia de las nubes, se refieren a representar la gloria y la presencia de Dios. La Biblia dice que en el tabernáculo, cuando estaba en el desierto, se sentía la presencia de Dios en forma de nube. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se hace referencia a esto. Entonces, lo que nos da a entender que Lucero quiso decir que su gloria era mayor que la gloria del Padre. Él decía: sobre las alturas de las nubes subiré. Él va a tener esa misma gloria y esa misma autoridad y poder que usted hizo que su gloria fuera mayor que la. Número, no, este es el número 4. Entonces, y el gran pecado de Satanás, ¿cuál fue? El orgullo. El orgullo dividió el ejército. La tercera parte del ejército celestial se fue a adorar a Satanás como su rey, como su señor. Y eso fue la tercera parte. Pero también los siguientes, los demás, a esos ángeles que les siguieron, son llamados los ángeles caídos. Eso lo vamos a ver más adelante. El, el orgullo lleva al infierno, va a llevar al infierno, al lago de fuego a Satanás y a sus ángeles, y también ha llevado al infierno a muchas personas. Puedes extrañar que Dios odie el orgullo de que Satanás nació en el corazón de Satanás, pues que lo destruyó a Satanás. Ahora vamos a ver el castigo de ese pecado. Ezequiel 28:16. El profeta nos dice estas palabras aquí. 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. También nos da a entender aquí que fue expulsado. La Biblia también nos hace una referencia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, cuando Jesús está hablando. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: según Señor, aún los demonios se nos metan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces hay una referencia. Nos da a entender este texto que Satanás cayó como un rayo. El gran ángel ya no podía, el gran querubín ya no podía continuar en la presencia de Dios porque había pecado. Entonces, destierro, fue expulsado. La expulsión fue la primera consecuencia del orgullo de Satanás. Segundo, fue arrojado a la tierra, de la tierra y tirado al cielo. Como dijo el texto que leímos, vi a Satanás caer como un rayo en la tierra. También, número 3, en el versículo 17 que estábamos leyendo, las escrituras nos aseguran que en algún día futuro Lucero será espectáculo ante todos los gobernadores del mundo y será expuesto por Dios, tal como Él es. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, va a ser exhibido Satanás también. Un día, como Él es. Satanás va a ser exhibido para que vean quién era el que los prestaba. A todos los reyes, vean quién era el que los gobernaba y quién era su Señor. Ahora, antes de hablar de Satanás era así como casi nadie le gustaba hablar. Pero ahora hasta hay grupos que adoran directamente a Satanás. Ahora hay grupos de adoradores de Lucifer. Es tremendo ahora. Número 4, finalmente la palabra de Dios nos afirma en Isaías 14:15, Apocalipsis 20:10 y Mateo 20. Vamos a leer Mateo 25:41. ¿Qué dice Mateo 25:41, hermano Héctor?
entonces, vamos, voy a leerlo yo para... Ah, ya, 25, 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, entonces, según ese texto, ¿cuál va a ser el final de Satanás? Ya sabemos que la Biblia nos hace referencia del infierno. Hades, que era conocido en el griego, tiene el lugar de los muertos. Algunos dicen que antes de la ascensión de Cristo era dividido. Hace una referencia al libro de cuarta muerte de Lázaro. De Lázaro, el mendigo, murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando murió el rico, fue sepultado y abrió sus ojos en el Hades, abrió sus ojos en tormento. Algunos dicen había una diferencia, había un lugar de separación, había una cima, un abismo entre ambos lugares. Pero, pues ahora, algunos dicen, pues ahora hay un lugar especial, para que yo les voy a preparar un lugar, para que yo esté, para que ustedes también estén. Y ahora estamos a la presencia del Señor. Uh, hay tantas cosas que no sabemos, solo lo podemos entender por lo que la palabra de Dios dice. Pero en el caso de Satanás, hay un final, el lago de fuego, que fue preparado para él y para los ángeles caídos. Entonces, cuando Satanás se rebeló contra su creador, pecó grandemente. El orgullo llevó a la rebelión. La Biblia nos dice que siempre el principio de la caída dice que es el orgullo y la altivez del corazón. Siempre el orgullo hace que las personas caigan. Todos los reinos del mundo antes de caer siempre se llenaron de orgullo. Siempre sucedió esa característica. Se llenaron de orgullo. Ya no es, Satanás ya no, desde este entonces y por siempre, ya no es conocido Satanás como Lucero, el ángel de luz, sino como Satanás, el adversario o enemigo. También se llama diablo, que significa el acusador. Su destino final es eterno sufrimiento y lago de fuego. Preparado para él va a ser el que lo va a estrenar en el libro de Apocalipsis, donde va a ser, primero va a ser atado y después va a ser arrojado a ese lugar. Atado por 1000 años, así dice Apocalipsis. Bueno, ahora, no sé si hay preguntas hasta ahorita. Este tiempo de preguntar. Si hay alguna pregunta, ya la anotó. Material, preguntas que anoten. Y alguna pregunta para que cuando venga el momento de preguntas, ya veamos. ¿Alguna pregunta, hermano Héctor, hermano Manuel? Parece que no. No hay, entonces vamos a continuar. Vamos a considerar ahora un poco de la personalidad de Satanás. Hermano Manuel, ¿hay preguntas? No, todo claro. Ok. Claro, pero no como el agua de Dios sudamericana, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces esto. Vamos a ver ahora. Ahora consideremos la personalidad de Satanás. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios, habla varios nombres y títulos de Satanás. La razón por qué se emplean un montón de títulos para describir aspectos, atributos, características. Satanás también es indicado en la Biblia por varios títulos que describen sus actividades, su naturaleza y su propósito. Primero, él se llama el diablo, que significa acusador. También claro eso, ¿verdad? Satanás, que quiere decir adversario o enemigo. Lucero, que significa portador de luz o el resplandeciente. También es llamado como el ángel de luz.
También la Biblia lo llama el Dios de este siglo. También es llamado el príncipe de este mundo. También es llamado por Pablo el príncipe de la potestad del aire. También es llamado como el ángel del abismo. En los evangelios llamado como Belcebú, el príncipe de los demonios. También es llamado como Belial, que significa vil o implacable. También es llamado el maligno, el tentador. También hace esa referencia a la Biblia, el tentador, el destructor, el dragón, como es llamado en Apocalipsis. La serpiente también, como dice también, la serpiente antigua, Satanás. También Pedro dice que Satanás es como llamado león rugiente. También Pablo lo llama el padre de la mentira. También lo llama homicidio, homicida. Homicida, él es homicida. También lo llama el engañador Pablo. Y también dice que él es el padre de los incrédulos. Porque llamado el Dios de este siglo, que fue el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es el padre sí, cumplimos que la personalidad de Satanás se resume a que él es maligno, ¿verdad? Esa es la palabra clave por Satanás. Ahora, no es una personificación del mal, como dicen los humanismos de hoy. Entonces, vamos a continuar en cuanto a nuestro estudio. Vamos a ver ahora el personaje de Satanás. El hecho de que Satanás es una persona real y no solamente un mito o un símbolo de maldad. ¿Por qué decimos que es una persona? Primero, porque es un ser inteligente. ¿Por qué sabemos que es un ser inteligente? Tentó a Adán y Eva, recuerda. También discutió con Jesús en la tentación en el desierto. Óigame, tuvo el valor Satanás de citarle la Biblia. Le citó la Biblia a Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, así él demostró que él conoce de la Biblia. Satanás conoce la Biblia. Y a veces mejor que nosotros. También, además de ser un ser inteligente, el diablo tiene propia voluntad porque tomó su propia voluntad, su propia decisión. Y definitivamente es opuesta. La voluntad de Satanás es opuesta a la de Dios. Tercero, ¿por qué podemos llegar a entender que Satanás es una persona? Porque tiene actividades malignas. ¿Cuáles son las actividades malignas? Siembra cizaña en el trigo, como dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo vino. También estorba el trabajo del Señor en el mundo. Dice que el enemigo vino y quitó la semilla de donde había sido sembrada. Resiste las oraciones del pueblo de Dios. Ciega los hombres a la verdad de Dios. Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la vida. Roba la palabra de Dios en el corazón, la parábola del sembrador. Pone trampas en el camino del ser humano y piensa a los hombres a pecar. La Biblia nos dice que él es el tentador. Dios es el que prueba y Satanás es el que tienta. Y ahí aflige los cuerpos y las almas de los hombres. Porque él conoce las debilidades y a través de las debilidades aflige nuestro cuerpo. Nos pone dificultades, nos pone problemas para afligirnos. También es el engañador del mundo. Él ha engañado a todo el mundo. Se opone a los justos y al trabajo de los justos. El evangelio. También devora a las personas. Dice que él es león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Mata, hurta y destruye. Él ha venido a matar, hurtar y destruir. Así lo dice Pedro. También Satanás trabaja en la vida del incrédulo. ¿Cómo trabaja Satanás? Los tienta a hacer lo malo, a afectarnos, a dañarnos a nosotros. También él es el que tienta para socavar la santidad del hogar. Ahora, también corrompe la palabra de Dios. La Biblia dice que el trabajo de Satanás es meter medias verdades en medio de la verdad y ha hecho corromper la palabra de Dios. Hoy día
Estamos viendo personas manejadas por el enemigo, corrompiendo la palabra. Hace también, porque él es el que siembra la duda en los corazones de las personas para dudar de las promesas de Dios. Y es el que pone discordia en los creyentes. Ese es el otro aspecto. Óigame, Satanás y sus demonios tienen un trabajo tremendo. Entonces, al estudiar todos los pasajes sobre el diablo, se hace aparente que él es la criatura más poderosa de todo el universo. Sin embargo, Satanás es una creación y por ser nunca va a ser el creador. Vamos a recordar algunas cosas. El diablo no es omnipresente. Satanás no puede estar en todo lugar, ¿verdad? Alguien dice, ¿cómo es que Satanás puede estar en tantos lugares? Él, por eso necesita a los demonios que trabajan a la par de él, con él. Y por eso tiene millones de demonios para su trabajo. Además, hay algunos, la Biblia nos dice que hay para derribar fortalezas, y ahí ese texto habla de alguna, vamos a ver ese texto. Vamos a ver ese texto. Fortaleza. Destrucción de fortaleza es la palabra. Cambia el idioma. Ajá. Dice que contra todo lo que se levanta. Dice, estoy derribando argumentos y toda estupidez, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que quiero decir es que ah, Satanás siempre no puede estar en todo lugar, por eso ocupa demonios que lleven, y hay sombras de oscuridad y de las tinieblas, lejos de las tinieblas que Satanás tiene para tentar al cristiano, tentar al mundo y mantener al mundo lejos de Dios. Cada día Satanás sabe que su tiempo se va acercando y cada día va a andar más rápido y más fuerte. Ahora, Satanás no es omnipotente, sabemos. Como él es criatura, Dios es más poderoso que él. Dios es poderoso. Él se somete a la autoridad de Dios. Juan dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Y Dios es mayor, más poderoso que el que está en el mundo. También el enemigo, otra cosa, el enemigo no es omnipresente, no es omnipotente, ni omnisciente. El diablo no puede llegar al entendimiento, no puede llegar a entender los pensamientos de las personas, no puede llegar a lo profundo del corazón. Él no lo sabe todo. Él sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, pero no sabe nada ni del amor, ni de la misericordia, ni de la gracia, ni del perdón de Dios. No sabe más sobre el futuro que cualquier discípulo de Cristo. Él sabe lo que le espera, pero ya no puede hacer nada. Ahora alguien dice, ¿por qué Dios no, si Satanás se arrepiente, por qué Dios no lo puede perdonar? ¿Cómo podríamos explicar eso? Es sencillo. Dios lo había levantado. Dice, el salmista dice que al hombre lo ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo que nos está dando a entender es que los ángeles están en otro nivel, porque ellos podían ver la gloria de Dios. Nosotros no tenemos ese alcance. Como miraba la Dios en su esplendor, a ellos no les podía perdonar eso, porque ellos miraban la gloria de Dios, ya no hay perdón para Satanás. Satanás es un ser real, inteligente, cuya voluntad siempre va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a terminar con el tema de Satanás.
Ahora, ¿cuál es la derrota de Satanás? Los hombres son por naturaleza compuestos de carne y sangre, pero Jesucristo es hijo de Dios. En Hebreos 2:14, 15 nos dice que Dios tomó en sí mismo un cuerpo humano y murió en la cruz. ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? El que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El diablo tenía la arma principal que era la muerte. Y con eso atemorizaba a las personas. Pero Cristo vino y la venció. Y nos dio a entender que hay una victoria sobre la muerte. Como Él venció, Él vive ahora, nosotros vivimos. Eh, uh, para que fuera posible nuestra relación con Dios, el poder, el poder de Satanás sobre nosotros tuvo que ser quebrado, tuvo que ser hecho a un lado y tuvo que ser vencido. Y Jesús lo venció. El poder del principal del diablo contra el ser humano es el pecado que conduce a la muerte física, espiritual y eterna. La única manera de destruir las obras de Satanás es quitarle esa arma poderosa que tenía, en la muerte, porque antes de resucitar entre los muertos y darnos vida eterna, Jesucristo, Dios, hecho hombre, tuvo que experimentar la muerte. En San Juan 14:19 dice, Jesús dice, la resurrección de Cristo, entonces dice Juan 14:19, la resurrección de Cristo le da a todo el creyente la vida eterna y destruye el poder. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Ahora a través del poder del Dios. Como Él venció la muerte, ahora que nosotros tenemos, Satanás está derrotado. Cristo murió y resucitó y destruyó la autoridad y la potestad que Satanás tenía, con lo cual nos tenía asustados y nos tenía preocupados. Y era a través de la muerte. Y vamos a ver el juicio, para ver el juicio de Satanás. Ahora, Jesús nos dijo que Dios creó el infierno, como dice Mateo 25:41, para el diablo y sus ángeles. En Juan, el apóstol Juan, nos explica en Apocalipsis capítulo 20, que el fin de este siglo Satanás será echado al lago de fuego. Y ahí será atormentado día y noche por eternidad. Hay diferencias. El infierno es un lugar que arde con fuego y azufre, donde, donde las personas van a ser castigados en grados de dolor, pero en ese lugar no es el lugar eterno. Algunos piensan que ese lugar está en el centro de la tierra, por la referencia de cuando Coré, los rebeldes de Coré, de la familia de Coré, se rebelaron ante la autoridad de Moisés y de Aarón. Entonces, estos bandidos se rebelaron y fueron tragados, dice la Biblia, que fueron tragados, se abrió la tierra y cayeron vivos al infierno. Lo que la Biblia nos dice que por esa referencia vemos que el infierno ahora está en el centro de la tierra. Pero hay un lugar eterno que es el lago de fuego que lo dice Apocalipsis, que fue hecho para Satanás. Ese es el destino de Satanás y sus demonios. Y todos los que se rebelan, él no quiere irse solo, quiere llevar compañía a ese lugar. Entonces, al contemplar el poder de Satanás, hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Tenemos 10 minutos. Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo, pero que él, como el Hijo de Dios, había vencido al mundo y por ende había vencido también al diablo. Entonces, como él venció, también nosotros podemos vencer al diablo. Segundo, en primera de Juan 4:4, Juan nos asegura que el Cristo le ha dado todo al creyente, le ha dado todo creyente al Espíritu Santo, que es más poderoso del diablo. Él es el que nos va a dirigir ahora y es el que nos dirige ahora. El Espíritu Santo es el que dirige al cristiano ahora. Y por medio del poder del Espíritu Santo es que podemos vivir una vida santa. Y 3, Apocalipsis 21:7. Dios nos promete a sus hijos que vencerán el pecado, la muerte, el infierno y al enemigo. Y van a heredar todas las promesas de la palabra de Dios. Entonces, según este texto, nos aseguran a nosotros como discípulos de Cristo la victoria total sobre el maligno Satanás. Ese acusador, como dice Apocalipsis, ese
acusaba a los creyentes, el que nos acusa ahora. Vimos en el libro de Job, Satanás presentándose ante Dios, y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo me sirve? Satanás le dice, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a adorarte? Si tú le has acercado todo alrededor, quítale lo que tiene y te va a maldecir. Y Dios le concedió el permiso. Dios le dijo, ven, quítate. Y dice la Biblia que Satanás fue a atacar a Job, a él y a su familia. Hicieron tantos males. De ahí, todavía cuando perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, todavía sí, la Biblia nos dice que quedó en la miseria. Llega Satanás otra vez, se presenta ante Dios y Dios le dice, mira, tengo todavía Job, todavía sigue fiel a mí. A pesar de que tú me tentaste, pues tú dijiste que él me iba a fallar, él sigue fiel. Y él dijo, de piel por piel, el hombre dará todo por piel. Y Dios le permite a Satanás y le sale una sarna desde la planta del pie a la coronilla de su cabeza. Pero el libro de Job hace una pregunta. Y la pregunta que se hace es por qué es justo. Y no hay una explicación. El libro de Job nunca nos explica por qué. Solo nos da a entender que hay una voluntad de Dios y que al final de las pruebas y de las dificultades siempre viene una restauración, donde Dios restaura a las personas que se mantienen fieles en medio de las pruebas. Ahora, la fidelidad es premiada. Entonces, eso tiene que ver con el tema de Satanás. Entonces, si hay preguntas, creo que ahí está el hermano Manuel, con usted, hermano Héctor. Cualquiera de los dos, si tiene alguna pregunta hasta aquí, para entrar al tema de los demonios. Ya vimos cómo reformado, cómo atendió, cómo cayó, cuáles las consecuencias de su pecado y ahora, y cuál es el destino final de Satanás. Eso es lo que dice ahora. Preguntas, comentarios. Vamos a escucharlo. Sí, la duda era sobre cuando, sobre ese, pero ahí lo aclaró lo del rey de Tiro, que allí yo estuve leyendo el material hoy y supuestamente es el mismo Satanás, según va. Sí, pero existía también el rey de Tiro y hace una referencia, dando la referencia del rey de Tiro, porque era un rey que llegó a ser poderoso. Historia. Llegó a ser poderoso y yo a través de la historia de con la referencia para referirse a quién estaba detrás del rey de Tiro, igual que en el libro de Isaías, cuando hace una referencia del rey de Babilonia, con cada referencia de quién. Esa es una referencia que aparece en las profecías de Isaías y de Ezequiel. Por eso no es específicamente no es específicamente una parte sobre la persona, ¿sí? Pero después viene un juicio contra detrás de ese rey que hizo cosas malvadas, como el rey de Babilonia y como este rey que se llenó de orgullo, este rey de Tiro. Y cuando se ambos, refiere, ¿ah? cuando se refiere al abismo. Cuando hablábamos del abismo, que es lo que separaba en el Hades. Ajá. Porque cuando dice que el rico cayó y sin tormento, en fuego, dice que miró a Lázaro y por lo que nos da a entender el cuál es diferente. Ellos se podían ver. Vio a Lázaro y a Abraham y a Lázaro. Dice que mencionó de Abraham. Y le invitó al padre Abraham, ten misericordia a mí, manda a Lázaro que me coge la punta de su dedo en agua y le preste mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y le dice el padre Abraham, no podemos, nadie puede ir de aquí a como una cima, y la palabra cima es contra esto. Entonces, la palabra cima en el idioma original se refiere a un abismo, pues nos da a entender una separación, abismo.
Ahora, el mundo espiritual no es igual que el nuestro. Acuérdense que para el mundo espiritual no está la distancia de los físicos. Pero a ellos siempre tuvimos porque tenían que estar limitados en un lugar. Es lo que nos da a entender la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16, cuando Jesús narra la historia de rico y Lázaro. Usted lo lee bien, va a ver que hay una separación. Hasta ese momento se llamaba Hades, el lugar donde todos los griegos lo conocían como el Tártaro, y el lugar donde moraban, donde descansaban las almas de los muertos. Pero, según la Biblia nos da a entender que había una comparación entre los muertos de los justos muertos y los impíos. Pero según la Biblia, ¿a dónde está el abismo? Bueno, por la referencia nos da a entender que está en el cielo. Hay un lugar, algunos dicen que pueden ser hoyos negros, tantas cosas. La Biblia no lo dice específicamente, pero sí nos da a entender que existe. Y de hecho, en el libro de Apocalipsis nos dice una referencia de que hay 4 demonios ahorita que son malvados igual que Satanás. Posiblemente querubines también. Están atados ahora. En el libro de Apocalipsis dice que están atados en la sombra, en la oscuridad, en el abismo. Entonces creemos que es en algún lugar del universo que están ahora atados y que en el tiempo de la gran tribulación van a ser desatados. Más adelante dice el material eso. Sí, así es. Sí. Bueno, nos estamos adelantando un poco, pero es importante también hacer esa referencia. Sí. Creo que vamos a parar ahí, vamos a cortar y vamos a volvernos a conectar para terminar la última parte acerca de los demonios. Vamos a tener, vamos a dejar 5 minutos si quieren ir al baño para que podamos conectarnos. 2 minutos para ir al baño, ¿verdad? Así que correr. Dios les bendiga, entonces nos vemos un ratito, 2 minutos.